a ocurrir con el tema de misas, de visitas a templos. Hoy, por supuesto, o mejor dicho, este fin de semana es significativo al respecto y vamos a conversar de una iniciativa muy importante que es la de Resucita Perú, pero antes le vamos a dar la bienvenida a Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, por supuesto cardenal del Perú. Y primero, Monseñor, muy buenas noches. Queríamos preguntarle sobre su opinión en torno a la reapertura de iglesias, margen que tienen, ¿no?, los obispos para celebrar misas diarias, ¿no? Y de todas maneras, pues este decreto supremo que nos hablan de matrimonios, bautizos y misas póstumas únicamente. ¿Deben ir los fieles? ¿No deben ir los fieles? ¿Cuál es su posición como cardenal en este punto? Y como le decía, acabamos de ver pues las imágenes en torno al Señor de los Milagros. Hay quienes definitivamente no se contentan con una visita virtual. Sí, es verdad, y buenas noches a noches. todos ustedes. Efectivamente, lo presencial, yo diría, es parte connatural de nuestras vidas en sociedad. Y también la expresión religiosa nos habla también de tocar, de ver, de sentir, de participar, de los sacramentos. Y el sacramento de la Eucaristía es el principal sacramento y la mayor riqueza que tiene la Iglesia Católica. Pero tenemos que ser muy conscientes que en este tiempo tiene que primar sentido común, la prudencia y sobre todo la discreción, porque sabemos que no podemos expresar nuestra religión que está en el corazón de todos los peruanos. Efectivamente, a partir de los primeros días de enero se van a aperturar los templos, pero con criterio, yo diría, de fidelidad a las normas sanitarias para cuidar nuestras propias vidas y la vida de los demás. Se abrirá de manera progresiva, yo insisto, cumpliendo exactamente las normas sanitarias. Tenemos el Señor de los Milagros, hoy día 21 de octubre, era una procesión, yo diría, multitudinaria, pero tenemos conscientes que el Señor de los Milagros, aunque sagrada efigie no haya salido a las calles de Lima y de todas las ciudades del Perú, pero sí está presente, y esta es la mayor riqueza de nuestra fe. Por tanto, prudencia, discreción, y tenemos que cumplir las normas sanitarias para evitar los contagios. Cuéntenos, Monseñor, en su condición de arzobispo de Huancayo, por ejemplo, ¿cuál va a ser su criterio en lo que le cabe a usted? El criterio fundamental es dialogar con los mismos párrocos, y estamos hablando de hace más o menos 6 meses, porque llevamos ya 7 meses de confinamiento, y al principio pensábamos, bueno, ya podemos abrir en agosto. Después, conversando, no, la situación está complicada, en septiembre, en octubre, y ahora ya vemos la posibilidad de abrir los templos, pero no todos los templos, porque los mismos párrocos están preocupados porque viene una avalancha de gente que está ansiosa de estar en el templo, de participar en la Eucaristía, y con el 30% del aforo en los templos hace muy difícil poder controlar, pero vamos a intentar en algunos templos abrirlos, y veremos poco a poco de ir abriendo mucho más si es que las condiciones sanitarias se dan. Efectivamente, Monseñor, hay que ir con mucho cuidado porque tenemos este espejo europeo, ¿no?, donde si bien los números ahora en algo nos están trayendo buenas noticias, la cantidad de casos activos, la cantidad de fallecidos se ha reducido de manera importante, por supuesto la transmisión de casos, se ve que sobre todo estas situaciones, ¿no?, de posibles aglomeraciones son las que en muchos casos han vuelto a incrementar o han traído la famosa segunda ola. Y con respecto a esto, yo quería conversar con usted del estado de la iniciativa
Pastoral Resucita Perú. Ya hemos tenido algún diálogo al respecto sobre el tema pues del oxígeno, que se constituyó pues en un drama, en una tragedia en realidad para el país. ¿Cómo han avanzado este tema de las plantas de oxígeno, de poder acceder a este elemento vital en estos tiempos? Bueno, en realidad ha habido un avance, yo diría, muy importante, porque aquí en Junín, como en otros lugares, todos los hospitales de Minsa tienen plantas de oxígeno, cosa que no tenían hace 6 meses. Entonces estamos en ese avance, pero Resucita Perú ahora no busca tan solo solucionar el problema del oxígeno, sino de combatir la pandemia del COVID-19 de una forma científica, apoyando la estrategia nacional del Poder Ejecutivo. Esta Comisión de Salud Integral que preside la doctora Teresa Ochoa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y juntamente con otros médicos y con otros especialistas, están en diálogo ya con el Poder Ejecutivo. Y aquí esto es un buen avance, porque la sociedad civil organizada se siente que no solamente es escuchada por el Poder Ejecutivo, sino que el Poder Ejecutivo está tratando de coordinar, de sistematizar, porque este primer objetivo frente al COVID-19 tiene que estar muy unido a la estrategia nacional que el Poder Ejecutivo, Minsa, el Premier y el Ministro de Defensa están liderando. Esto es una satisfacción muy grande, porque hace un mes escuchábamos de diversos sectores que el Poder Ejecutivo no nos escucha, pero ya hay un cauce de diálogo, que el único, yo diría, beneficiado es el Perú, y por tanto este primer objetivo. Pero también estamos luchando contra otras pandemias, como dice el Papa Francisco, que es la desigualdad, la pobreza y también muchos aspectos que colisionan con un sentido de fraternidad. El Perú es un país que se merece mayor unidad entre todos los que conformamos la sociedad peruana. Y esta iniciativa Resucita Perú convoca a todos, especialmente a las iglesias cristianas y no cristianas, a otras comunidades de fe que estamos trabajando juntos, juntamente con los empresarios, los políticos, las organizaciones sociales, las universidades, los jóvenes, y estamos avanzando muy significativamente y esperamos seguir caminando juntos. La desigualdad efectivamente no es una pandemia, como usted señala, como el Papa lo ha señalado, que sufre especialmente en una situación tan terrible como la del coronavirus, donde claramente no en muchísimos casos quienes menos tienen pues son los más perjudicados, y lamentablemente en muchos casos también las víctimas mortales. No quiero dejar pasar la ocasión, monseñor, para de todas maneras inquirir por su opinión en torno a la otra declaración que hizo el Papa los últimos días sobre la unión civil. Fue muy comentada a propósito de este documental Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma, sobre todo porque acá en el Perú también estamos en un momento en el cual precisamente el Tribunal Constitucional dentro de pocos días va a discutir un caso trascendente sobre la materia. ¿Cuál ha sido su interpretación de estas declaraciones del Papa? Bueno, las declaraciones del Papa las hizo hace un año. El documental recién se ha presentado y el Papa Francisco respondió diversas preguntas de este ruso que hizo el documental. Le preguntaron sobre la migración, sobre la corrupción y sobre otros temas. Y ahí salió la pregunta si un homosexual puede participar en la vida de la Iglesia, si sus hijos pueden participar, y ahí el Papa responde de una forma
yo diría, muy humana, pero también al mismo tiempo muy divina, porque Dios nos quiere a todos y por tanto no hace diferencias entre unos y otros. Todos somos sus hijos e hijas y somos hermanos. Desde esta visión, el Papa Francisco dijo, toda persona tiene derecho a estar en una familia. Y los homosexuales son personas humanas con derechos, pero al mismo tiempo con deberes como cualquiera de nosotros. Por tanto, cuando habla el Papa Francisco de la convivencia civil, no es que esté de acuerdo o no acuerdo, sino dice una convivencia civil, no habla de unión civil, porque la doctrina de la Iglesia habla de una unión no solamente civil, sino sacramental entre un varón y una mujer. Entonces, el Papa se refirió a una convivencia civil. Bien. Ahora, se nos acaba el tiempo, pero tampoco quiero dejar de preguntarle, Monseñor, en su condición de líder de la Iglesia Católica, sobre la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente del Congreso ha señalado que la discusión sobre la moción de vacancia, la segunda moción de vacancia presidencial, se haría la próxima semana para ver si efectivamente se vota. Hay acusaciones complejas, ¿no?, contra el presidente de la República, pero él reclama que se cumpla el periodo constitucional y en todo caso responderá lo que tenga que responder ante la justicia o ante la instancia correspondiente. Pero el señor Merino, y bueno, por supuesto, Vizcarra ha señalado que acá hay una intención de adelantar elecciones. El señor Merino ha dicho, no, si es que se vaca el presidente, no correría peligro el calendario electoral. ¿Cuál es su opinión, su perspectiva al respecto de este nuevo capítulo de tensión política? Bueno, es lamentable lo que está sucediendo en el país. El país se debate en unas circunstancias muy duras, y yo diría históricas, inéditas, y que esta situación debe aclararse por los caminos, yo diría, que la ley ofrece. Ya está abierto un proceso fiscal al señor presidente, bueno, que siga su curso y que definitivamente la aplicación de la ley no solamente es para el presidente, sino para todos los peruanos y peruanas sin distinción. Creo que aquí hay que confiar en los procesos judiciales y esperemos que prime por encima de todo el bien del Perú. Y aquí aprovecho para decir que esta iniciativa pastoral Resucita Perú ahora, no es para mañana, es ahora, ya está, se puede decir así, en el corazón del país, y que debemos expandir este espíritu de esperanza, de fraternidad, que exige lógicamente una lucha sin cuartel contra la corrupción de cualquier peruano y peruana, pero que por encima de todo tenemos que ser instrumentos de paz, de esperanza, de alegría y de estar todos unidos alrededor de esta iniciativa que es de todos los peruanos y peruanas. Por eso yo invoco a que Resucita Perú ahora entre en todo nivel, en los empresarios, en los políticos, en las universidades, en las familias y en cada una de las personas que conformamos esta querida sociedad peruana. Gracias, Monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, cardenal del Perú, por acompañarnos esta noche con estas interesantes declaraciones. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, está el debate sobre